aplauso al Señor, que sea fuerte de gratitud por su gran amor, por su misericordia y su bondad. Bendito el nombre del Señor. Así en pie le invito a que escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 27 al 29. Y lo que aparece sombreado será el tema del mensaje de esta mañana. Marcos 8, 27 al 29, en la versión Dios habla hoy, dice así, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy?, les preguntó. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Gracias por tu palabra y gracias porque nos acercamos a ella con la convicción de que tu Espíritu Santo seguirá iluminando nuestras mentes, nuestros corazones. Y tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Te daremos siempre gracia, gloria y honra, pues solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Cuando uno se monta en un avión, te dicen que te abroches el cinturón. Te dicen que apagues los aparatos electrónicos o los pongas en modo de avión. Te dicen que no puedes ir al baño mientras el avión despega y llega a su altura crucero. Pues déjeme decirle que las mismas instrucciones las estoy dando en este momento. Póngase el cinturón. Apague el teléfono o póngalo a vibrar. En serio, búscalo como usted lo tiene, porque es que después nos sorprenden. Y a menos que no sea urgente, quédese sentado. Y vamos a estar en comunión con el Señor y mantener también la reverencia para que otros también estén en comunión. Amén. Y si está en su casa, haga lo mismo, quédese sentadito ahí y acompáñenos este ratito. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Es la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Los discípulos caminaban con Jesús, escuchaban sus enseñanzas, presenciaban sus milagros. Veían constantemente la forma en que Él servía a los demás. Jesús había cobrado notoriedad. Inclusive la palabra nos dice que había cobrado fama. Muchos le conocían e iban tras Él. De hecho, Jesús tenía mucho interés en que la gente lo conociera. Pero más que lo conociera a Él, que conociera el amor de Dios, la gracia de Dios, la salvación que Dios tenía para toda la humanidad. Pero la verdad es que no todos lo conocían verdaderamente. Todos los días se publican noticias de tragedias, situaciones lamentables que ocurren en diferentes partes del mundo. Anoche estoy yo sentado ahí en casa cuando llega un aviso de tsunami o advertencia de tsunami para todo Puerto Rico. Y dije, pero entonces era verdad. Yo dije, me habría quedado dormido, tembló y no me di cuenta. Llamé a mi hermano que vive cerca de la playa y yo le dije, ¿viste la noticia? ¿Qué pasó? Adiantre, pues me voy al segundo piso por si acaso. Lo cierto es que donde fue la situación,
tiene que haber ocurrido una tragedia. Vemos también terremotos allá de Grecia. Vemos la guerra, situaciones, ¿verdad?, que están fuera de control. También en el área nuestra acá, Estados Unidos, los países cercanos. Pero la tragedia más grande que el ser humano puede enfrentar es no conocer a Cristo, ni obtener la salvación de su alma. Y justo en el centro del Evangelio de Marcos, que tiene 16 capítulos, encontramos el punto culminante cuando Jesús pone a prueba el conocimiento y la convicción de aquellos que caminan con Él, e incluso le pregunta acerca de los que les rodean, los que están en los alrededores, la gente que continuamente le siguen. ¿Cuál es el contexto? Y esto me parece importante que lo veamos. El contexto es Cesarea de Filipo. Y si usted ve el mapa, quedaba en las afueras de Galilea, área noreste. Le puse la flechita porque se puede confundir el pin que aparece ahí arriba. ¿Lo ven, verdad? Donde está la flecha. Justo debajo de la flecha está el pin. Y el pin es esa cosita que parece rojito que está ahí. Una gotera, ¿verdad? Al revés. Allá estaba Cesarea de Filipo, que da Cesarea Marítima, que queda ya en la costa del Mediterráneo. Y Cesarea de Filipo había sido fundada ya por el año 1 a.C. por Felipe el Tetrarca, y lo hizo para reconocer y honrar al emperador César Augusto. Allí había un templo impresionante de mármol blanco, reluciente, que había mandado construir Felipe para honrar a César como si César fuera una divinidad, un dios. Antes de que fuera fundada esta ciudad, allí se conocía a un dios griego llamado Pan. No tiene que ver nada con el pan que usted se come todas las mañanas. Y por eso el lugar se llamaba Paneas. Y en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, debo decir, Cesarea de Filipo fue conocida como un centro de culto pagano y extranjero. Esta ciudad se caracteriza porque allí se honraban a numerosos dioses paganos y había muchos santuarios dedicados a los dioses griegos y romanos. O sea que habían dioses para escoger. Como cuando usted va a comprar un mantecado y hay una nevera así llena de muchos sabores y usted tiene que escoger. A veces es fácil, a veces es más difícil. Pues en medio de esa diversidad para escoger, Jesús se ubica frente a sus discípulos. Imagínense Jesús frente a un montón de templos, de divinidades, de cultos. Y se para ahí y le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? A lo que los discípulos le respondieron: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ustedes saben que era un profeta enviado delante de Jesús a predicar el evangelio y el arrepentimiento para el perdón de pecados, y bautizaba a la gente. Otros dicen que eres Elías. Elías es un profeta del Antiguo Testamento muy reconocido y poderoso, o alguno de los profetas. Lo cierto es que la gente no sabía quién era Jesús, mucho menos le confesaba como su Señor y Salvador. Y esta era la gente que lo había visto cara a cara, la gente que había visto sus milagros, aquellos que habían recibido sus enseñanzas de primera mano
no sabían quién era Jesús. Déjenme hablar un poquito ahora acerca de nuestro contexto, el tiempo que nos ha tocado vivir. El contexto que usted y yo enfrentamos continuamente. Después de más de 2000 años que Jesús vino, años en los cuales la humanidad ha progresado tanto, el mundo ha evolucionado, la globalización nos ha acercado. La pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado en el conocimiento de Cristo? ¿Cuánto hemos avanzado en el conocimiento de Cristo? Cuando vemos el contexto, vemos que el contexto que nos rodea está matizado por la secularización y el relativismo moral, que no es otra cosa que se desafían los principios bíblicos y se promueve que no hay verdades absolutas. Se desvaloriza la religión. Y esto ha llevado a que la gente vaya menos a las iglesias, que no le vean la importancia a eso del cristianismo. Hablando de cristianismo, ¿verdad? Hay otras religiones también que están enfrentando la misma crisis. Pues estamos hablando de nosotros. Gracias a Dios ustedes están aquí. Dense un aplauso, de verdad, se lo digo de corazón. Porque la gente no está yendo a las iglesias porque no le ven a eso la importancia. Algo relativo. Lo mismo va a ir que no es. Y peor aún, esa secularización y relativismo moral hace que la gente le haya restado importancia, especialmente los adultos, a transmitir la fe a las generaciones que van creciendo. Y eso es una tragedia. ¿Por qué le digo que es una tragedia? Porque cuando usted va al Antiguo Testamento y encuentra allí a Josué despidiéndose como líder del pueblo y diciéndole al pueblo, yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Y el pueblo que dijo, no, nosotros también. Pero dice, busque después en Jueces, creo que es el capítulo 2, se murió Josué. Se murió la generación que dijo que iban a servir al Señor. Y después de ellos se levantó una generación que no conocía al Señor. Y este tiempo está matizado por eso. Porque si eso no tiene valor para ti, mucho menos se lo vas a transmitir a los que Dios ha puesto a tu cuidado. Y la gran crisis que hay en nuestra sociedad y en la familia es precisamente porque eso se ha descuidado en la casa. Y hemos olvidado el compromiso que hicimos un día, aquellos que somos padres y traemos a nuestros hijos al altar, de instruirles en los caminos del Señor. Aquellos y aquellas que tuvimos el beneficio de que nuestros padres nos instruyeran en el camino de la fe, hoy podemos darle gracias a Dios por ellos y a ellos por lo que hicieron. Oye, no podemos hacer menos que también hacer lo mismo por aquellos que van creciendo. La influencia de ideologías posmodernas, por ejemplo, el individualismo radical, que es algo que distingue a la sociedad que nos rodea, les resta importancia a la comunidad de fe, a estar aquí, a compartir, a conocernos, a apoyarnos, a orar los unos por los otros. Y lo que estamos viendo allá afuera es que tú con lo tuyo, yo con lo mío, cada cual resuelva como pueda. Movimientos ideológicos que promueven una visión de mundo incompatible con los valores bíblicos han generado divisiones dentro de las propias iglesias, dentro de las mismas iglesias. Lamentablemente, estas ideologías han llevado a que muchas doctrinas sean reinterpretadas, doctrinas bíblicas,
Y entonces debilitan la identidad teológica de las iglesias. Fragmentación y desunión. El cristianismo hoy día está dividido en miles de denominaciones, de iglesias. Y eso cada vez dificulta más la unidad de los cristianos. Jesús, ¿qué dijo? Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno. Y nosotros luchamos ¿por qué? Por cada vez estar más separados, más lejos unos de los otros. Lamentablemente han habido conflictos internos, escándalos en las iglesias que minan la credibilidad del cristianismo. Los desafíos de la era digital. Hay tanta y tanta y tanta información. Y las iglesias estamos ahí, en las redes, expuestos. Y muchos creyentes se dejan llevar más por lo que ven en las redes sociales que por la palabra de Dios. Y se han convertido en unos consumeristas religiosos. Y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto. Tenga cuidado con estar buscando palabras donde quiera. Ya usted tiene la palabra de Dios. Y si usted decide buscar palabra, no hay problema, ¿verdad? Que usted vea culto, que usted escuche mensajes, no hay problema con eso. Pero lea la palabra primero. Para que toda palabra que usted consuma o usted escuche esté fundamentada en la palabra de Dios y no la de los hombres. Porque de lo contrario le podría hacer daño, podría confundirle y podría inclusive hasta apartarle del Señor. No podemos negar que hay crisis en el liderazgo cristiano. Escándalos entre líderes cristianos de alto renombre que han debilitado la confianza en las instituciones religiosas. Peor aún, algunos líderes cristianos han comprometido el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para ser más escuchados. Se adaptan, se acomodan. Y lamentablemente también hay mucha falta de formación bíblica y teológica, que lo que promueve entonces son doctrinas de error, que muchas veces son muy convenientes y muchas personas las consumen. Los cambios en la dinámica familiar y social, la redefinición del matrimonio bíblico y de la familia ha generado debates internos en las iglesias. La falta de tiempo por el ritmo de vida que llevamos ha reducido la participación de la gente en los ministerios y los servicios que la iglesia ofrece. Enfrentamos el reto de formar una generación que lamentablemente en ocasiones es hostil a la fe y no quiere saber nada de la iglesia ni del evangelio. La falta de compromiso discipulado. Y estoy hablando del contexto, no estoy hablando de nosotros, es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y son cosas que tenemos que tener conscientes, presentes y hacer la parte que nos corresponde. La comodidad. Escucha esto que me pareció interesante y todo esto que estoy compartiendo son de estudios que se han hecho a nivel global. La comodidad y la falta de persecución. En algunos países han llevado una fe pasiva y poco comprometida. Cuando usted busca el libro de los Hechos, encuentra que a los apóstoles y a la iglesia naciente los estaban persiguiendo todo el tiempo. ¿Y qué decían ellos? No nos vamos a detener y no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el Señor se glorificaba y la iglesia crecía y muchos fueron mártires, seguro que sí, pero no comprometieron.
su testimonio, ni renegaron su fe. Y estamos tan cómodos y en ocasiones tan pasivos porque nos recostamos de las oraciones que hicieron mis bisabuelos y mis abuelos y mis padres, que dejo de orar, que dejo de leer la Biblia, que dejo de hacer lo que me toca porque hay otro que ora por mí, porque hay otro que hace por mí. Y no nos comprometemos a hacer la parte que nos corresponde. El desafío de ser relevante sin comprometer la verdad. Muchas iglesias buscan ser atractivas para la cultura moderna, pero corren el riesgo de perder su identidad bíblica. Y eso hay que tener cuidado. Porque se da esa tensión entre la doctrina cristiana y adaptarse a los cambios de nuestra sociedad. Y es muy triste cuando usted ve que hay iglesias que suavizan el mensaje para caerle bien a la gente, que me sigan escuchando y que sigan viniendo y que sigan ofrendando. ¿Quién dice la gente que es Jesús hoy? ¿Quién dice la gente que es Jesús hoy? Hace un tiempo atrás escuché esta historia verídica de una persona que fue a comprar una cadena y quería colocarle una cruz. Esto fue en Georgia. Georgia fue uno de esos estados que se distinguió por ser el Bible Belt, el cinturón de la Biblia. Eran estados que se reconocían porque el evangelio y la palabra tenían influencia grande en la sociedad, en el gobierno, en todo lo que se hacía. Se procuraba la dirección de la palabra. Cuando aquella persona fue a comprar la cadena y le pide una cruz, la muchacha le dijo, ¿con el hombrecito o sin el hombrecito? Ella no sabía quién era el hombrecito. En un lugar donde se supone que de generación en generación se enseñara acerca de Jesús y el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo me pregunto, si en Puerto Rico todo el mundo conoce a Cristo, ¿quién es Cristo? Y me pregunto si en Puerto Rico todo el mundo conoce los símbolos que hay en el escudo de este país. ¿Desde cuándo usted no mira ese escudo? ¿Cuándo fue la última vez? Quizás fue en primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿verdad? Y hablando de los símbolos, de cuándo vino Fernando Isabel, 1500 y pico. Creo que fue el primer escudo que hubo por este lado del mundo. ¿Qué es lo que hay en el centro de ese escudo? Un cordero. Ahora, usted se ha escuchado que dicen la isla del cordero. Ya está un himno de eso. Pero me pregunto si en Puerto Rico todo el mundo sabrá quién es, qué representa ese cordero. Y si verdaderamente somos la isla del Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Y está sentado sobre un libro, y ese libro tiene 7 sellos, aludiendo a la palabra de Dios en el Apocalipsis. ¿Ok? Y el Cordero está sosteniendo ¿qué? Una cruz. Todo el mundo sabrá en Puerto Rico quién es Cristo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le contestó a Jesús, tú eres el Mesías, que no es otra cosa que el ungido, aquel que recibe de parte de Dios el poder de liberar a su pueblo para establecer su reino. El poder de salvar, de libertar para que el reino de Dios se establezca en medio de los seres humanos. Y tú y yo, amados hermanos, ¿quién decimos que es Jesús? ¿Quién decimos que es Jesús?
déjeme decir algunas cosas que Jesús dijo. Yo soy el pan de vida. Jesús se presentó como aquel que es el único que puede satisfacer el hambre espiritual que tiene el ser humano. Jesús se presentó a sí mismo como el único que puede dar vida eterna. Jesús se presentó a sí mismo como el único que te puede quitar de una vez y para siempre la necesidad profunda que hay en tu ser, que nada ni nadie más ha podido satisfacer ni lo podrá satisfacer. Pero también Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús nos está diciendo, yo soy el único que te puede guiar por el camino correcto. Yo soy aquel que puedo vencer la oscuridad del pecado, las tinieblas del error, aquello que produce muerte y que no te permite disfrutar la plenitud de la vida que Él desea para nosotros. Además, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. En otras palabras, Jesús es el único que nos puede dar entrada al redil de Dios, a ser parte de ese rebaño del Señor. Él es el camino hacia la salvación. Y al mismo tiempo, como buen pastor, es aquel que cuida de ti y de mí con amor. Y no solo eso, sino que da su vida por las ovejas. Es aquel que lo da todo por ti y por mí. Y se entregó sin reserva alguna para darnos la salvación y la vida eterna. Pero Jesús también dice, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, el que tiene poder sobre la muerte, el que ofrece la vida eterna a todos los que creen en Él, el que nos dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por lo tanto, no podemos pasar por alto lo que Jesús es para nosotros y estar dispuesto a aceptar, reconocer y confesar quién es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, Jesús es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Jesús es el único camino hacia la salvación. Él es la vid verdadera, que no es otra cosa que la fuente de vida espiritual. El único que puede hacer que tú y yo demos fruto, que nuestras vidas tengan sentido, tengan propósito, que nuestras vidas puedan alcanzar aquello que Dios desea para nosotros. Como único lo podemos hacer es permaneciendo en Él, en su palabra, sirviéndole, orando, estando en comunión con Él y unos con los otros. Porque si nos despegamos de esa vid, lo que nos espera, ¿qué? La muerte. Entonces te pregunto una vez más, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque a veces vivimos la vida ignorando al Cristo que le servimos. Y digo ignorando al Cristo que le servimos porque vivimos lamentándonos y quejándonos porque carecemos de cosas, de capacidades, de destrezas que solamente las encontramos en Cristo.
porque no están en nosotros mismos. Y si decimos que somos cristianos, y si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos estar claros de que podemos contar con Él y que en nuestras debilidades, flaquezas, en nuestras limitaciones, el poder de Cristo se glorifica para hacer todo eso que está ahí, que tú y yo por nuestras propias fuerzas y habilidades no podemos lograr. Porque tú y yo, por ejemplo, por más que nos esforcemos, no podemos combatir las tinieblas que muchas veces quieren arroparnos, quieren confundirnos, quieren enredarnos. Pero Cristo dice que Él es la luz del mundo. Y si tú y yo estamos cerca de Cristo, tenemos a Cristo en el corazón, las tinieblas se disipan, la oscuridad se va. Y no hay por qué andar en la oscuridad y las tinieblas, porque Cristo nos ha iluminado el camino que debemos seguir. Si tú y yo decimos que somos cristianos y somos del Señor, entonces no hay por qué pensar que estamos desprovistos de cuidado, de dirección, de provisión, porque Él ha abierto la puerta para que tú y yo entremos a redil del Padre y somos parte de ese rebaño que Él cuida y vela continuamente. Si tú y yo somos del Señor y hemos creído en Él, no hay por qué tenerle temor a la muerte, ni creer que la muerte tiene la última palabra, porque Él nos ha dicho que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si tú y yo verdaderamente hemos creído y confesado que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, no hay por qué andar perdidos, sin rumbo, porque Él ha trazado un camino. Él nos ha dado la verdad. Y en esa verdad y a través de ese camino hay vida abundante y plena para que tú y yo lo podamos disfrutar. Al igual que Cristo le preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo, en un contexto donde había mucho que escoger y mucho para comparar, nos pregunta a nosotros hoy ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Son preguntas que tenemos que hacernos todos los días de la vida. Especialmente cuando llega la adversidad. Especialmente cuando llega el dolor. Especialmente cuando llegan esas situaciones límites en las cuales tú y yo no podemos seguir porque no tenemos los recursos en nuestras manos. Es en esos momentos que tienes que recordar a aquel que te dijo: yo soy el que tú necesitas para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo soy aquel que en medio de la adversidad, de las circunstancias, de los límites, estoy contigo. Aquel que nos dijo: yo vencí y tú vas a ser más que vencedor si estás conmigo. No importa los tiempos que nos ha tocado vivir, Él sigue siendo Dios. Y si nosotros lo mantenemos en el lugar que le corresponde y le confesamos como Señor y Salvador y como Rey de nuestra vida, vamos a poder vencer estos tiempos y vamos a dejar un legado de fe
en aquellos que se van levantando. Cuenta la historia de un hombre que caminaba un día por una calle bien transitada y mirando así para el suelo se encontró un billete de 100. Miró para el lado, nadie lo estaba mirando y lo agarró. Pero cuando agarra el billete se da cuenta que el billete estaba bien sucio, como desgastado. Le faltaba una esquinita. Y dijo, este billete servirá para algo. ¿Tendrá el mismo valor? Le dijo, vamos a probarlo rápido. Se fue a una tienda, una comprita. Cuando fue a pagar, pagó con el billete. Lo aceptaron sin problema ninguno. Porque el billete, aunque estaba sucio, estrujado y sin un cantito, no había perdido su valor. Hoy día hay mucha gente que ven a Jesús así, desgastado. Ven a Jesús como alguien que no es suficiente, que le falta para poder ser pertinente al tiempo presente. Lo ven como irrelevante. Pero sabes que el valor de Cristo no ha cambiado. Su divinidad no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Su amor no ha cambiado. Él sigue siendo el Mesías. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua, todos los seres humanos de todas las nacionalidades confiesen que Jesucristo es el Señor. Y yo espero ese gran día cuando todos los seres humanos van a tener que decir verdaderamente, ese es el Señor. Pero no hay que esperar ese día, porque hoy tú y yo podemos decir, tú eres el Mesías, el Cristo de Dios. Tú eres el Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el gran yo soy. No basta con conocerlo, no basta con venir a la iglesia, no basta con simpatizar con el Evangelio. No, no. Hay que confesar a Cristo como Señor. Hay que aceptar a Cristo como el verdadero Rey y Señor de nuestra vida. No solo con nuestras palabras, sino también con nuestra vida, con nuestras acciones. Y si sabemos quién es Jesús, si usted dice, check, 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 yo sé quién es Jesús. Hoy salí bien en el mensaje. Pues ¿sabes qué? Largo camino te resta, porque hay mucha gente allá afuera que no saben quién es Jesús. Y si te quedas con eso para ti solo, para ti sola, estaría faltándole a esa misión que Cristo puso en nuestras manos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y dar a conocer que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vida nueva. Hoy es día de una vez más reafirmar nuestra convicción y nuestra confesión y hacer un compromiso con el Señor de compartir con todo el mundo que Jesucristo es el Señor, que Él es el Mesías y que en Él nuestra vida está segura. Y no solamente tendremos vida en esta tierra, sino que tendremos vida eterna. Si a Él le servimos, si en Él confiamos y si le aceptamos en nuestro corazón. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro y una vez más hacernos esa pregunta: ¿quién es Cristo para mí? En medio de tanto bombardeo, en medio de la dejadez que hay a nuestro alrededor, en medio de las distracciones de los mensajes,
en medio de aquellos y aquellas que lamentablemente hacen uso de la fe para su propio provecho, buscando beneficios personales. Hoy es día de dejar de mirar todo eso y mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Y decirle una vez más en esta mañana: tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Tú eres el pan de vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres mi buen pastor. Tú eres la vid verdadera que me sustenta, que me hace florecer aún en medio de mi sequedad, aún en medio de mis limitaciones. Pegado a ti puedo florecer, pegado a ti puedo dar fruto.